Primer libro de Samuel capítulo 18. Y así que hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque le amaba como a su alma. Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí, y dióla a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, y su arco, y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo, y en los ojos de los criados de Saúl. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, y con danzas, con tamboriles, y con alegrías y sonajas, a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió sus miles, y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de través a David. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y mostrábase en su casa con trasportes de profeta, y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Mas Saúl se temía de David, por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Apartólo pues Saúl de sí, e hízole capitán de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, temíase de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Mera mi hija mayor por mujer, solamente que me seas hombre valiente, y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para ser yerno del rey? Y venido el tiempo en que Mera, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer Edril Meolatita. Mas Michala otra hija de Saúl amaba a David, y fue dicho a Saúl, lo cual plugo en sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, con la otra serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus criados, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama, y todos sus criados te quieren bien, sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, pareceos a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, no está el contentamiento del rey en el dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos. Y como sus criados declararon a David estas palabras, plugo la cosa en los ojos de David, para ser yerno del rey. Y como el plazo no era aún cumplido, levantóse David, y partióse con su gente, hirió 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y entregáronlos todos al rey, para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Michal por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David, y que su hija Michal lo amaba, temióse más de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salían los príncipes de los filisteos, y como ellos salían, portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. Primer libro de Samuel capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David, mas Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en paraje oculto, y escóndete.
Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que notare. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y díjole, no peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti, antes sus obras te han sido muy buenas. Porque él puso su alma en su palma, hirió al filisteo, y Jehová hizo una gran salud a todo Israel. Tú lo viste, y te holgaste, porque pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa. Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró, vive Jehová, que no morirá. Llamando entonces Jonatán a David, declaróle todas estas palabras, y él mismo presentó a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Y tornó a hacerse guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, e hiriólos con grande estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó, y escapóse aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen, y lo matasen a la mañana. Mas Michal su mujer lo descubrió a David, diciendo, si no salvares tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Michal a David por una ventana, y él se fue, y huyó, y escapóse. Tomó luego Michal una estatua, y púsola sobre la cama, y acomodóle por cabecera una almohada de pelos de cabra, y cubrióla con una ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros que tomasen a David, ella respondió, está enfermo. Y tornó Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y como los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelos de cabra por cabecera. Entonces Saúl dijo a Michal, ¿por qué me has así engañado, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Michal respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David, y escapóse, y vino a Samuel en Rama, y díjole todo lo que Saúl había hecho con él. Y fuéronse y Samuel, y moraron en Najot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Najot en Rama. Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y hecho que fue saber a Saúl, él envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo vino a Rama, y llegando al pozo grande que está en Socho, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y fuele respondido, he aquí están en Najot en Rama. Y fue allá Najot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, e iba profetizando, hasta que llegó a Najot en Rama. Y él también se desnudó sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Primer libro de Samuel capítulo 20. Y David huyó de Najot que es en Rama, y vínose delante de Jonatán, y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, que él busca mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, porque pues me encubrirá mi padre este negocio. No será así. Y David volvió a jurar, diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, porque no tenga pesar, y ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, que discurra tu alma, y harélo por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, rógome mucho que lo dejase ir presto a Betlehem su ciudad, porque todos los de su linaje tienen allá sacrificio aniversario. Si él dijere, bien está,
paz tendrá tu siervo, mas si se enojare, sabe que la malicia es en él consumada. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has traído tu siervo alianza de Jehová contigo, y si maldad hay en mí mátame tú, que no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo entendiera ser consumada la malicia de mi padre, para venir sobre ti, no había yo de descubrírtelo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso? O que si tu padre te respondiere ásperamente. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, oh Jehová Dios de Israel, ¿cuándo habré yo preguntado a mi padre mañana a esta hora, o después de mañana, y él apareciere bien para con David, si entonces no enviaré a ti, y te lo descubriere? Jehová haga así a Jonatán, y esto añada. Mas si a mi padre pareciere bien hacerte mal, también te lo descubriré, y te enviaré, y te irás en paz, y sea Jehová contigo, como fue con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, mas si fuere muerto, no quitarás perpetuamente tu misericordia de mi casa. Cuando desarraigare Jehová uno por uno los enemigos de David de la tierra, aun a Jonatán quite de su casa, si te faltare. Así hizo Jonatán alianza con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y tornó Jonatán a jurar a David, porque le amaba como a su alma. Díjole luego Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estabas escondido el día de trabajo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Y luego enviaré el criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al mozo, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes, y nada hay de mal, vive Jehová. Mas si yo dijere al mozo así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Y cuanto a las palabras que yo y tú hemos hablado, sea Jehová entre mí y ti para siempre. David pues se escondió en el campo, y venida que fue la nueva luna, sentóse el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y sentóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, habrále acontecido algo, y no está limpio, no estará purificado. El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente le dejase ir hasta Betlehem. Y dijo, ruégote que me dejes ir, porque tenemos sacrificio los de nuestro linaje en la ciudad, y mi hermano mismo me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, haré una escapada ahora, y visitaré a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán, y díjole, hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme, ni tu reino. Envía pues ahora, y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl, y díjole, porque morirá. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David. Y levantóse Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana, salió Jonatán al campo, al tiempo aplazado con David, y un mozo pequeño con él. Y dijo a su mozo, corre y busca las saetas que yo tirare. Y como el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho, diciendo, no está la saeta más allá de ti. Y tornó a gritar Jonatán tras el muchacho, date priesa, aligera,
no te pares. Y el muchacho de Jonatán cogió las saetas, y vínose a su señor. Empero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían el negocio. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho, y díjole, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David de la parte del mediodía, e inclinóse 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová sea entre mí y ti, entre mi simiente y la simiente tuya, para siempre. Y él se levantó y fuese, y Jonatán se entró en la ciudad. Agradecemos a todos su preferencia para este canal devocionario Mesa de Fe. Los esperamos mañana para continuar con la lectura de la Biblia. Dios te bendiga.